iniciar esta participación con un tema muy interesante que tiene que ver con el Estado peruano, en apariencia un tema sumamente amplio. Bueno, les decía que este es un tema interesante, denso, que puede ser visto de diversas perspectivas y sin duda también enfocado desde un punto de vista histórico. No es nuestra pretensión aquello, todo lo contrario, sino más bien fijarnos en el modelo constitucional del Estado peruano. Y cuando hablamos del modelo constitucional del Estado peruano, nos estamos refiriendo a aquel Estado que se configura en la Constitución Política del Estado. En consecuencia, es el modelo sobre el cual se debe organizar el Estado como asociación política, el modelo sobre el cual deben emprender sus acciones las diversas instituciones públicas, los diversos poderes del Estado. Por eso, el tema constitucional, el Estado visto desde una perspectiva constitucional, siempre nos lleva a hacer referencia a los modelos precedentes, ¿no? Y esos modelos precedentes, vistos desde la teoría del Estado, obviamente haremos referencia al Estado monárquico, al Estado feudal, ¿no? Al Estado autocrático, al Estado social nacionalista o fascista, ¿no? A los Estados democráticos constitucionales, y podríamos hablar de Estados antiguos, medievales, modernos, contemporáneos. Por eso una mirada del derecho constitucional, sin duda, rompe las fronteras del tiempo. Pero cuando hablamos ya del derecho constitucional, sin duda es mucho más concreto, porque nos plantea primero el modelo del Estado de Derecho para adelante, es decir, un Estado de Derecho, un Estado social de Derecho, un Estado democrático de Derecho, un Estado constitucional de Derecho, hasta llegar al llamado Estado supranacional. Estamos hoy en día en ese dilema. No vamos a hacer una referencia histórica de los modelos que cada constitución, es decir, las 12 constituciones del Perú, encierran, sino más bien fijarnos cómo se ha desarrollado el modelo del Estado peruano consagrado en la Constitución del 93, y sin duda el primer problema que me planteé al pretender tratar este tema es el título, porque originalmente pensaba en hablar del modelo del Estado constitucional y su transformación. Pero cuando hablamos de transformación, obviamente implica que ha habido un cambio radical. Y si hablamos de su mutación, es un concepto también limitado. Y si hablamos de la reforma de la Constitución o del modelo del Estado en la Constitución, también es un concepto muy restringido. Frente a ello, sin duda, nos planteamos la idea más bien de hablar del modelo del Estado constitucional y su desarrollo, que involucra la reforma y la mutación, en un contexto, obviamente, que algunos profesores de Derecho Constitucional cuestionan la propia legitimidad de la Constitución de 1993. Pero hoy estamos haciendo más bien un intento de hablar de la Constitución material, más allá de ese cuestionamiento a la legitimidad de origen que se hace a la Constitución del 93, lo cierto es que sus instituciones no nacen por la Constitución del 93, sino mucho antes, sobre todo con la Constitución del 79, y más aún cuando hablamos del Estado social y democrático de derecho. Por lo mismo, podríamos decir que nos da la pauta suficiente para encararlo y, en consecuencia,
poder comprender que este modelo que está operando ha sufrido reformas y mutaciones a la vez, y que se cierra en la idea del desarrollo del modelo del Estado peruano. La Constitución del 79, que es replicada en la Constitución del 93, nos habla del Estado social y democrático de derecho. Y sin duda, no viene a ser sino la síntesis en la evolución del modelo del Estado peruano, porque desde la primera Constitución de 1823 para adelante, el modelo es sin duda un modelo puramente de derecho, lo que en palabras al revés sería un Estado legislativo de derecho que reconoce el principio de la soberanía parlamentaria, el principio de legalidad o el principio de soberanía de la ley. Un modelo que, por cierto, con el tiempo ha ido dando paso a la aparición del Estado social de derecho, que reivindica un conjunto de derechos sociales y programáticos que no logran cuajar, no logran tener eficacia en el marco, obviamente, de países latinoamericanos con muchos problemas y crisis económica, de tal forma que este modelo de Estado social carece de eficacia, carece de la contundencia, y frente a ello aparece el Estado democrático en la fórmula Estado social y democrático de derecho, que reivindica las llamadas instituciones de la democracia semidirecta, como es el referéndum, la revocatoria, la remoción de autoridades, la rendición de cuentas, la iniciativa legislativa, la iniciativa de la reforma constitucional, entre otros. ¿Sí? Y después aparece en algunas resoluciones del Tribunal Constitucional que el modelo, la naturaleza del Estado peruano es un Estado constitucional de derecho. Obviamente, a primera vista, uno dice lo siguiente: ¿qué atribución tiene el Tribunal Constitucional de apartarse del modelo constitucional referida en la Constitución del 93, que nos habla precisamente de un Estado social y democrático de derecho, mas no de un Estado constitucional de derecho? Obviamente, ahí ha sufrido una mutación constitucional que ha llevado, o que se deriva de un análisis mayor, en virtud que ese modelo del que hace referencia el Tribunal Constitucional está implícitamente en muchas normas constitucionales, al reconocerse, por ejemplo, el principio de la supremacía constitucional, el principio de la fuerza normativa de la Constitución, el principio de la jerarquía de las normas jurídicas y el propio principio de la inviolabilidad de la Constitución. Siendo así, con la inteligencia y la prudencia, el Tribunal Constitucional, en algunas sentencias, sobre todo en materia de constitucionalidad, incluso de amparo, falla sosteniendo que el modelo del Estado peruano es un Estado constitucional y democrático de derecho. Y para que no quepan dudas, señala además, o más adelante, que el modelo del Estado peruano es un Estado constitucional, social y democrático de derecho. Con ello, creo que cierra el debate. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que este modelo ha ido transformándose. Y más aún, en la Constitución del 93, en la propia Constitución del 79, el modelo se proyecta en virtud que incorpora y reconoce estos principios que son propios del Estado constitucional y democrático de derecho. Pero, ¿cómo se ha dado esta transformación? ¿Vía una reforma constitucional? ¿Vía una mutación constitucional? Yo diría vía una mutación constitucional.